Hola, somos el equipo 6 y en este video hablaremos sobre la estructura de las proteínas. Nuestra presentación estará dividida en introducción, donde hablaremos a manera general de las proteínas y su clasificación, el desarrollo, donde hablaremos de los 4 niveles estructurales, y en la conclusión hablaremos una breve recapitulación de lo aprendido. A manera de introducción, las proteínas son las macromoléculas que llevan a cabo prácticamente todas las actividades de una célula. Como enzimas, las proteínas aceleran enormemente la tasa de reacciones metabólicas. Como cables estructurales, proporcionan soporte mecánico tanto dentro de las células como fuera de sus perímetros. Como hormonas, realizan una amplia variedad de funciones reguladoras. Como receptores de membrana y transportadores, determinan a qué reacciona una célula y qué tipos de sustancia pueden entrar o salir. Como filamentos contráctiles y motores moleculares, las proteínas constituyen la maquinaria para los movimientos biológicos y muchas otras funciones. Las proteínas pueden clasificarse en holoproteínas y heteroproteínas. Si está constituida exclusivamente por aminoácidos, se le denomina holoproteína. Si además presenta algún otro tipo de molécula en su estructura, se le denomina heteroproteína. ¿Cómo es que un solo tipo de molécula puede llevar a cabo tantas funciones? Las proteínas como grupo pueden asumir estructuras moleculares virtualmente ilimitadas. Sin embargo, cada proteína tiene una estructura única y definida que le permite llevar a cabo una función particular, lo que le confiere selectividad con otras moléculas. A continuación, mis compañeros hablarán sobre los 4 niveles de estructura de las proteínas, los cuales son primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Ahora sí entraremos más en materia con el desarrollo, comenzando por los aminoácidos. ¿Qué son los aminoácidos? Son estructuras que poseen un grupo amino y un grupo carboxilo unido a su carbono. Son mejor conocidos por ser las estructuras básicas de las proteínas y en un momento veremos por qué. Usualmente los aminoácidos que componen a las proteínas son los alfa-aminoácidos. Son 20 los encargados de componer a estas macromoléculas. Estos se distinguen por tener un grupo amino unido al carbono alfa y a su grupo carboxilo en el siguiente carbono. Lo que nos ayuda a diferenciarlos entre sí son cadenas de laterales o de radicales. Ahora bien, para poder formar una proteína, los aminoácidos son capaces de unirse por medio de enlaces peptídicos. Estos enlaces se dan por la unión entre el carbono del grupo carboxilo de un aminoácido y el nitrógeno del grupo amino de otro aminoácido. Y cuando esto pasa, se desprende una molécula de agua por medio de una reacción conocida por condensación. Entonces, ahora que sabemos qué son los aminoácidos y cómo se unen, podemos comenzar a describir las estructuras de las proteínas, comenzando, obviamente, por la estructura primaria. Esta es la secuencia o unión entre los aminoácidos para formar una cadena de polipéptidos. Recordemos que si se dan muchos enlaces peptídicos entre varios aminoácidos, a esto se le denomina enlaces polipeptídicos, por su prefijo poli, que significa muchos. Entre las características de esta estructura encontramos que estas son la base para las demás estructuras que veremos a continuación. Por ser la base determinan la función de la proteína. Y por último, estos enlaces no se harán al azar, se harán por un orden específico determinado por la secuencia de nucleótidos de un gen. Bueno, ahora vamos a hablar de la estructura secundaria. La estructura secundaria de los aminoácidos pues es el esqueleto peptídico que forma ordenaciones regulares de aminoácidos que están localizados cerca uno de otros en la secuencia lineal, sin relación con la conformación de sus cadenas laterales. Los más comunes son la hélice alfa y la lámina beta. La hélice alfa en la naturaleza se encuentran varias, es la más común. Esta estructura espiral con esqueleto peptídico enrollado está estrechamente empaquetado, en el cual las cadenas laterales de los aminoácidos se extienden hacia fuera del eje central para evitar interferir estéricamente entre ellos. El más común que podemos también es la queratina, que se encuentra en cabello, en piel y da pues esa rigidez. La hélice alfa está estabilizada por gran cantidad de puentes de hidrógeno entre los oxígenos carbonilo y los hidrógenos amida enlace peptídico, que son parte del esqueleto peptídico. Cada vuelta de la hélice alfa contiene 3.6 aminoácidos. La lámina beta es una estructura en la cual todos los componentes en el enlace peptídico intervienen en puentes de hidrógeno. Las superficies de la lámina beta parecen plegadas y por esto reciben este nombre. Estas se pueden dividir en antiparalelas y paralelas. Una antiparalela de la lámina beta puede estar formada por 2 o más cadenas polipeptídicas o segmentos de cadenas polipeptídicas independientes, que están dispuestas en sentido antiparalelo.
Quiere decir que con los extremos N-terminal y C-terminal de las cadenas beta alternados y paralelo con todos los extremos N-terminal de las cadenas beta juntos. Bueno, ahora hablaremos de la estructura terciaria. La estructura terciaria es adquirida por la interacción de los grupos funcionales de las cadenas laterales de los aminoácidos, formando puentes disulfuro, puentes de hidrógeno, puentes salinos entre grupos de cargas opuestas o interacciones hidrofóbicas entre grupos no polares de la cadena lateral. Por ello, cada aminoácido es único y tiene el potencial de crear atracciones específicas, formando su identidad. Así, esta estructura determina las interacciones y actividad enzimática que tendrá la proteína, lo que significa que proteínas con estructura terciaria parecida posiblemente desempeñen funciones similares. De las formas tridimensionales más comunes están las fibrosas y las globulares. Las fibrosas tienen una forma alargada y son mayormente componentes estructurales fuera de la célula. Estas resisten fuerzas de tracción y cizallamiento, como el colágeno, elastinas, seda y queratina del cabello y de la piel. También están las globulares, que tienen una forma compacta y más esférica, como la mioglobina y la hemoglobina. Estas, en cambio, se encuentran mayormente dentro de la célula. En una cadena también se pueden identificar dominios, que son segmentos que se comportan de manera independiente entre sí. De este modo, una proteína con varios dominios será capaz de realizar varias funciones. Además, todas las proteínas pueden sufrir cambios conformacionales dependiendo de la molécula a la que se unan, las cargas presentes en el medio o la concentración de sustancias a su alrededor. Por ello, los desnaturalizantes y los agentes caotrópicos, como la urea, el clorhidrato de guanidina y ácidos fuertes, bloquean las interacciones entre las cadenas laterales de las proteínas y las privan de formar la estructura que les concede su función. Bien, ahora vamos a hablar sobre la estructura cuaternaria. Como ya sabemos, en la célula hay muchas proteínas que forman agregados específicos. El último agregado en poderse formar es cuando una proteína consta de más de una cadena polipeptídica, es decir, cuando se trata de una proteína oligomérica, por lo que hablamos de una proteína de estructura cuaternaria. Para poderla clasificar, se deben de tomar en cuenta la cantidad y naturaleza de las subunidades que forman la cadena y cómo se asocian en el espacio. La forma de asociarse se puede dividir en dos tipos: homotípicas, que habla de cadenas polipeptídicas idénticas o casi idénticas, y heterotípicas, que hablan de interacciones entre subunidades muy distintas. Para hablar sobre los enlaces que se dan entre estas cadenas, tenemos que tomar en cuenta que son muy parecidos a las de las estructuras terciarias. Son enlaces débiles como los puentes de hidrógeno, las fuerzas de Van der Waals e incluso puentes de disulfuro en el caso de las inmunoglobulinas. Para ejemplificar, tenemos la hemoglobina, que es la proteína encargada de transportar el oxígeno en la sangre. Esta se compone de dos cosas. Sería 4 grupos hemo y 4 cadenas polipeptídicas, divididas en 2 beta y 2 alfa, que juntas tienen un total de 574 aminoácidos. Ok, ahora una breve conclusión. Primeramente está la función de las proteínas. Las proteínas desempeñan una enorme variedad de funciones, como ya lo sabemos. Unas transportan y almacenan moléculas, como la hemoglobina, en el caso del oxígeno. Otras constituyen una gran parte de la organización estructural, como el colágeno en las células y tejidos, la contracción muscular, como ya sabemos, la miosina y la actina, la respuesta inmunitaria y la coagulación en el caso de la trombina. Al igual, una de las más importantes son las enzimas, ya que, como sabemos, se encuentran en todos los procesos metabólicos de nuestro cuerpo. En la recapitulación veremos un breve resumen de las 4 estructuras de las proteínas. En el caso de las cadenas de los aminoácidos están las estructuras primarias, que pueden ocasionar patologías en sus cambios, como la anemia drepanocítica. En el caso de las estructuras secundarias se pueden encontrar en el cabello proteínas que se unen al oxígeno, y por otra parte las estructuras terciarias, que pueden ser fibrosas o globulares, como en el caso de la mioglobina. Finalmente, la estructura cuaternaria se presenta en la hemoglobina, una de las más importantes en nuestro cuerpo para el transporte de oxígeno. Gracias.